Entonces, esta primera parte, cabe a mí hablar sobre la organización y funcionamiento del área de familia, juventud, de infancia, juventud y familia. Para empezar a hablar sobre eso, es necesario que comprendamos qué área es esa en el Centro Espírita, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta área para la tarea de educar, según el Espiritismo, a los niños, a los jóvenes y también a sus familiares? Entonces, es importante, voy a bajar acá, es importante para nosotros saber que lo que hacemos en los centros espírita, con el nombre de Educación Espírita para la Infancia, Juventud y Familia, tiene como objetivo fundamental la difusión del conocimiento espírita y de la moral evangélica predicada por Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en nuestra tarea, trabajo, en esta área, lo que hacemos es enseñar a los niños la doctrina espírita y el Evangelio de Jesús. Entonces, todo nuestro trabajo está direccionado para transmitir a ellos las enseñanzas que la doctrina espírita nos trae, así como el Evangelio de Jesús. Entonces, lo que hacemos dentro del área de infancia, juventud y familia en las instituciones espíritas es transmitir las enseñanzas de la doctrina espírita y el Evangelio de Jesús. ¿Y cuál sería la importancia de este trabajo para la infancia? ¿Cuál sería, de verdad, la necesidad de hacermos ese trabajo en relación a los niños? Vamos buscar las informaciones, las orientaciones en los espíritus. Tenemos en Leon Denis la siguiente información. No basta con enseñar al niño los elementos de la ciencia. Tan esencial como saber ler, escribir y calcular es aprender a gobernarse, a conducir-se como um ser consciente e racional. Es entrar en la vida armado no solamente para la lucha material, sino, sobre todo, para la lucha moral. Entonces, Leon Denis, en este texto tão profundo, nos habla de la importância de prepararmos a los niños para la lucha moral. ¿Qué quiere decir eso? Para educar sus sentimientos, para desarrollar dentro de sí los valores y las virtudes. Entonces, acá, Leon Denis nos habla que não é solamente enseñar a los libros a leer, a escribir, a calcular, pero principalmente enseñar los valores morales. Seguindo, tenemos en Emmanuel la siguiente información. ¿De qué manera esperaremos la mejoría de la humanidad sin mejorar el hombre? ¿Y cómo lograremos el hombre renovado sin amparar el niño? Entonces, el niño es el ciudadano de mañana, es el futuro de la humanidad. Entonces, preparar adequadamente este niño es preparar el futuro de todos nosotros. Seguindo com os espíritos, temos, novamente, Leon Denis. Para que se forme uma nova sociedade, é necessário formar novos homens. E para isso, a educação desde a infância é de capital importância. Eu he traído acá solamente três informações, três orientações de los espíritos, pero podemos encontrar en las mensajes, en los libros, una infinidad de orientaciones y de informaciones a respecto de la importancia de se trabajar con el niño en la primera infancia, la importancia
de que estos niños reciban las enseñanzas de la doutrina espírita e da vivência evangélica. E seguimos ao jovem, porque a área é infância, juventude e família. O jovem é um espírito reencarnado em fase de desarrollo, definições e eleições. É um espírito que todavia não é mais niño, pero também não é um adulto. Então, necessita de toda uma metodologia adequada para que compreenda as lições que queremos que eles compreendam. Então, é fundamental se trabalhar também com a juventude, porque eles já têm uma maior madurez, eles já têm maior número de informações e traz com eles uma série de características que temos que trabalhar, tanto características negativas quanto características positivas, as quais nós temos que trabalhar com este objetivo de produzir o cidadão de amanhã. É uma coisa muito importante, como decimos em el taller, em la classe sobre el educador, é muito importante ter esta consciência de la importância desta tarefa dentro de los centros espíritas. E os espíritos seguem o período limitado entre a infância e a idade de la razão é de grande importância para o desenvolvimento real do indivíduo, já que abre espaços existenciais para o aprendizagem, conhecimento, a ansiedade por seus logros. É caleidoscópio fascinante. O que é caleidoscópio fascinante? É uma mensagem de Joana de Ángeles que compara a fase de la juventude com caleidoscópio, que é um aparato, um tubo cilíndrico que nos permite, ao mirarmos dentro, uma infinidade de combinação de colores, de imagens fascinantes. Então, é uma descoberta fascinante de la combinação de diversos colores, de diversas formas. Então, Joana de Ángeles, em esta mensagem, compara a juventude, a fase da juventude, com este caleidoscópio. Quer dizer, dentro de eles vamos encontrar coisas fascinantes. Porque muitos falam da juventude como uma fase de grandes desgastes, de grandes dificuldades de relacionamentos, e muitos, inclusos, não querem trabalhar com a juventude, porque creem que é uma fase muito difícil, mas não é assim. É necessário compreender estas fases para que podamos trabalhar com a juventude. É necessário compreender cada uma dessas fases para que estejamos preparados para trabalhar com a juventude. Pero a juventude, o mundo juvenil, é este caleidoscópio que nos abre uma infinidade de colores, de formas. É solamente necessário estarmos preparados para vislumbrar este universo juvenil. Mais adelante, vamos falar sobre, e falamos da importância dessa tarefa, por que trabalhar com a infância e a juventude. E agora vamos a pensar, a reflexionar um pouco mais sobre a responsabilidade do centro espírita com esta tarefa. Qual seria, segundo os espíritos, a responsabilidade de uma instituição espírita com a tarefa com os niños, com os jovens e com seus familiares? Vamos ver o que nos habla os espíritos. As instituições espíritas, alienadas a los propósitos de promover o estudio, a prática e a difusão da doutrina espírita,
deben empeñarse, implantar e implementar acciones junto a la juventud, de modo de favorecer espacios de estudo doutrinário, vivência evangélica e confraternização, em consonância com a alerta de Bezerra de Menezes. Abaixo, a alerta de Bezerra. Considerando-se naturalmente el niño como el porvenir, señalando-nos a hora, e el jovem como el adulto de mañana, não podemos, sem graves compromissos espirituales, ocultar-les la educación, las luces del Evangelio de nuestro Senhor Jesus Cristo. Então, acá é importante enfatizar, em esta mensagem de Bezerra, os graves compromissos espirituales que serão, como se, não sei em espanhol, os comprometimentos de cada um de nós, se não trabalhar com os niños e os jóvenes em los centros espíritas. São graves compromissos espirituais que vamos conquistar, que vamos ganhar, vamos dizer assim, se não estivermos fazendo esta tarefa. Porque é uma tarefa de maior importância dentro da instituição espírita, porque está trabalhando o futuro de la doutrina espírita e o futuro da sociedade de uma maneira general. Seguindo mais adelante. E vamos agora reflexionar que habla la codificación, que habla los espíritus a través de la codificación sobre la importancia de esta tarea. Em Allan Kardec nos habla em Obras Póstumas que é por la educación más que por la instrucción que se transformará la humanidade. Então, Allan Kardec sinaliza que a educação é muito mais importante que a instrução, que é por la educação que vamos nos transformar, que vamos cambiar nossa maneira de ser, que vamos evolucionar. E mais adelante, Kardec, na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, nos habla: la educação convenientemente entendida constitui a clave do progresso moral. Que importante esta colocação de Kardec. E mais importante todavia é compreender que quer dizer Kardec quando habla convenientemente entendida. Por que a educação necessita ser convenientemente entendida? O que seria isso que Kardec quer dizer? Vamos a mirar acá a diferença entre instrução e educação, porque é fundamental para compreender a importância desta área em las instituições espíritas. Instruir é ilustrar a mente com uma quantidade de conhecimento sobre uma ou várias ramas científicas. Instruir é receber conhecimentos. Agora, por exemplo, que estamos em esta classe, estamos nos instruyendo, estamos recebendo conhecimentos, estamos recebendo informações. Pero educação é desarrollar as potências do espírito, não só por la aquisição del saber, sino especialmente em la formação e consolidação del caráter. Então, educar é muito mais abrangente do que solamente a instrução. Por isso, Kardec nos habla de la importância de compreender a educação. A educação é receber os conhecimentos através de la instrução, razonar, poner os sentimentos e executar lo que hemos aprendido. Isso quer dizer que conhecimento e sentimento e valores
e virtudes necessitam caminhar juntas. Isso chamamos de uma educação integral. Lo que hacemos dentro de las instituciones espíritas es ofrecer a los niños, a los jóvenes y a los familiares una educación integral, porque ofrecemos los conocimientos, pero también enseñamos a poner las virtudes y los valores. Ofrecemos los conocimientos, pero también ofrecemos oportunidad de trabajo, oportunidad de vivenciar estes valores. E por isso chamamos de uma educação integral. E não podemos falar sobre niños e jovens em los centros espíritas sem estender estas enseñanças espíritas a los familiares de los niños y de los jóvenes. Es muy importante trabajar también con los familiares, porque si trabajamos solamente con los niños y con los jóvenes, pero no trabajamos la célula, la sociedad donde estos niños están inseridos, no vamos conseguir los objetivos, lograr los objetivos que hemos programado. É necessário trabalhar com toda a família. É necessário educar, à luz do Espiritismo, toda a família, porque a família é a célula principal da sociedade. Se a família está enferma, a sociedade está enferma. Lo que hoje podemos observar em la sociedade, antes de la quarentena, é uma sociedade enferma. Por quê? Porque as famílias estão enfermas. A sociedade é um reflexo de lo que está vivendo dentro das famílias. Por isso, é importantíssimo desenvolver dentro da área da educação uma atividade também para o núcleo familiar. Devemos atender infância, juventude e família, porque o Centro Espírita é uma escola de almas, almas de todas as idades. E o Centro Espírita é uma equipe de Jesus em ação. Todos fazemos parte dessa equipe de Jesus em ação e temos que oferecer o serviço a todos, encarnados, desencarnados, niños, jóvenes, família. Então, os Espíritos nos diz, não basta, pois, evangelizar o niño em las instituições espíritas. É imprescindível que essa educação alcance também os genitores ou responsáveis. Cuidar do niño, olvidando a los padres del niño, nos parece esforço incompleto. Então, para que podamos conquistar, lograr os objetivos, que é o principal da proposta da doutrina espírita para a educação, o objetivo principal é o progresso moral de los espíritos, não podemos nos olvidarmos de oferecer a educação também a los familiares. Dando continuidade, vamos alegar em los objetivos de la educação espírita para a infância e juventude. Por que as instituições espíritas necessitam de esta atividade? Quais são os objetivos fundamentais para esta atividade? Primeiro, proporcionar o estudo e a vivência da doutrina espírita em seu triple aspecto e das enseñanças morais do Evangelho de Jesus, buscando seu perfeccionamento moral e a formação de pessoas de bem. O outro objetivo, são 3 objetivos fundamentais. O outro, promover e estimular a integração do niño e do jovem consigo mesmo. Primeiro, o niño
necessita conhecer-se, o jovem necessita conhecer a si mesmo, se integrar consigo mesmo, com o próximo, dentro das atividades, é o primeiro exercício de integração com o próximo e com Deus, assim como é o conjunto de atividades dos centros espíritas e do movimento espírita. Então, é promover e estimular a integração de uma maneira geral, consigo mesmo, com o próximo, com Deus e com a instituição espírita. O terceiro objetivo, oferecer ao ninho e ao jovem a oportunidade de perceber-se como ser integral que é, crítico, consciente de seu papel, participativo em la sociedade, heredero de si mesmo, cidadão do universo, agente de transformação de seu meio, rumbo a toda a perfeição de que é susceptível. Então, mira 3 objetivos fundamentais de grande importância para o progresso desse espírito imortal que somos todos nós outros. Continuando, me gostaria de passar para vosotros agora algumas informações importantes sobre a importância da qualidade em el área da educação espírita. É importante manter o controle da qualidade em esta área, através da avaliação, para que podamos melhorar, para que podamos oferecer o serviço cada vez melhor. Então, vamos ver 4 áreas, 4 qualidades importantes que temos que estar atentos. A primeira, a qualidade doutrinária. Nuestro trabajo, el servicio de educación espírita para la infancia, juventud y familia que la institución espírita ofrece a la sociedad necesita de calidad doutrinária. E que es isso? Mantener la fidelidad doutrinária. Esta área necessita estar em consonância com as bases da doutrina espírita. E com isso, estamos cuidando de la qualidade doutrinária desta área. Uma outra qualidade que temos que estar muito atentos é a qualidade relacional. O que é a qualidade relacional? É que a qualidade entre os relacionamentos, a maneira que estamos acolhendo a los niños, a los jóvenes, a los familiares, a maneira que estamos falando, a maneira que estamos escutando, nosso relacionamento com eles é esta qualidade relacional. É necessário estar atento com esta qualidade relacional. Não podemos estar como máquinas, não podemos estar como robôs, de maneira trabalhando, recebendo as pessoas, fazendo as tarefas, mas sem sentimento, sem atenção, sem dedicação. Principalmente na área juvenil, a construção do vínculo do jovem ocorre através deste sentimento de acolhida, de pertenência à instituição, necessita sentir-se parte da instituição, necessita sentir-se importante dentro desta instituição, necessita sentir-se a gosto com seus companheiros, com seu educador, que muitas das vezes se torna como se fosse um confidente, uma pessoa de sua confiança. E com tudo isso favorece a crença em la doutrina espírita. Então, é importante este controle desta qualidade relacional. E temos como maestro, modelo e guia Jesus. Em estes relacionamentos dentro desta área, tanto com os niños, com os jovens, com as famílias, com os educadores,
necesitamos ter Jesus como nosso modelo e guia. Outra qualidade importante é a qualidade pedagógica. A qualidade pedagógica é estar atento ao planeamento, que já falamos sobre isso, a los contenidos, a metodologia, está sempre capacitando seus educadores, está sempre buscando novos recursos visuais, nova didática e metodologia, buscando sempre oferecer os conteúdos que llegue a mente, coração e manos. Que quer dizer? Receber a instrução, razonar, poner os sentimentos e trabalhar, e obrar, e poner em prática. E a última é a qualidade organizacional, que é a organização e funcionamento da área dentro da instituição espírita. É necessário uma organização, é necessária a participação de todos para que esta área funcione com esta qualidade. Vamos seguir falando agora mais especificamente sobre a organização e o funcionamento. A organização e o funcionamento das atividades para niños e jovens em los centros espíritas deve considerar, para implantar e implementar estas atividades, é necessário ter em conta a diversidade, as potencialidades, as necessidades de cada e cultura local, assim como as características de los niños e de los jóvenes. Então, para implantar e implementar esta área, eu necessito ter em conta a diversidade das pessoas que vão vir, que fazem parte do centro espírita, as potencialidades, as necessidades, perdão, a cultura local, regional do centro espírita, assim como as características de los niños e de los jóvenes. Se tenho niños ou jóvenes com necessidades especiais, se tenho quais são as características de los niños e de los jóvenes que vêm ao centro espírita. A organização em relação ao grupo de franja etária menor, os que chamamos de maternal ou jardim da infância, por suas características especiais de desenvolvimento de esta franja de idade, é necessário que os educadores tenham como se fuera uma preparação a mais para estar com esta franja de idade, que as classes sejam organizadas com uma quantidade pequena de niños, não uma classe com muitos niños, porque são niños que necessitam de mais atenção. Trabalhar com os niños em esta franja de maternal e jardim necessita de atividades mais lúdicas, mais dinâmicas. Então, é necessário uma capacitação pouco mais especializada e também ter 2 ou 3 educadores para ajudar, por exemplo, para levar os niños ao aseo ou para ajudá-los a fazer as atividades com pegatinas ou com qualquer outra material. Então, é importante que estas classes tenham 2 evangelizadores, pode ser um educador e um ajudante, por exemplo, e com uma quantidade pequena de niños para que podamos dar atenção e para que podamos desenvolver a tarefa com êxito. Também, em los centros espíritas,
encontramos en la actualidad la educación espírita para bebés. Es un programa que ha sido creado en Brasil por una amiga muy querida llamada Cíntia Vieira. Y este trabajo con los bebés es una metodología completamente distinta, porque en las clases con los bebés, los padres, padre o madre, necessitam estar com seus bebês, porque é um momento de integração entre o bebê, a família, a madre ou o padre, e a atmosfera do centro espírita. Em esta tarefa também nacemos a planificação, pero com atividades mais direcionadas a los bebês, com teatros, como podem mirar acá, com muita música, com muitos momentos dinâmicos, integrando madre e hijo. Então, é uma tarefa muito bonita, eu conosco este trabalho, e é muito bonito. Há países acá em Europa que já fazem esse trabalho. Esta foto que eu puse é uma classe de bebês em el Centro Espírita de Noruega, que fazem com muito teatro e com canções, e os niños se quedam maravilhados. E este momento que os niños estão em el Centro Espírita, também estão sendo tratados por la espiritualidade. Estão acostumbrando com a atmosfera do Centro Espírita. E provavelmente vão a continuar cada vez mais frequentando as classes de educação. E não podemos deixar também de falar sobre esta tarefa com os padres. É necessário um espaço para ser também as classes de educação com os padres, que não são classes para estudar o livro de los Espíritos, o Evangelho, a Gênesis, mediunidade, não. São classes especializadas em falar de temas ligados à família, de interesse de los padres, por exemplo, de como educar seus filhos, de convivência familiar, de drogadição, de aborto, de uma série de temas que vamos a trabalhar com eles à la luz da doutrina espírita. Então, isto é de grande importância porque hacemos em el mesmo dia com os familiares e com os niños e os jovens, e promove uma maior integração entre todos. E a juventude? Trabalhar com a juventude. Por que esta tarefa é importante em la juventude? Vamos a mirar em este manual de orientações para a ação educativa do jovem, da Federação Espírita Brasileira, que nos habla. Devemos priorizar os espaços, devemos priorizar os espaços de estudo preparados e oferecidos especialmente à la juventude, procurando momentos de aprendizagem e confraternização com seus companheiros. Portanto, a organização de los dias e horários destes encontros devem ser pensados de modo de atender bem as possibilidades e necessidades de los jóvenes, favorecendo sua efetiva participação. Então, recomenda-se fazer uma reunião com os jóvenes a fim de descobrir qual a melhor a fecha, qual é o melhor horário para que todos possam vir a las atividades. Então, levamos uma sugerência de dias e horários e vamos a falar com eles. É muito importante a participação e integração de los jóvenes em el processo de planificação de las ações. Que quer dizer? Também vamos nos reunir com eles para decidir
que tipo de metodologia vamos a utilizar, que temas eles têm interesse em aprender, que temas les gostaria de saber um pouco mais. É necessário, com a juventude, é necessário esse trabalho integrado, é necessário este trabalho entre os jovens e nós educadores, é necessário flexibilidade, porque o jovem participa com mais entusiasmo quando suas sugerências, sua opinião é valorada por el educador. Então, é necessário fazer a planificação dessas atividades com os jovens em conjunto com eles, como em ela classe sobre planificação, e eu he apresentado os projetos. O projeto é uma maneira muito dinâmica e interessante de se trabalhar com a juventude. É importante também, dentro dessa implementação da área em las instituições espíritas, falarmos sobre espaço de ação. Que são espaços de ação? São espaços que disponibilizamos dentro da instituição espírita para ações com os niños, com os jovens e os familiares. É evidente que temos em las instituições espíritas uma riqueza de possibilidades, de experiências, de aprendizagem, convivência, integração junto a los niños jovens. E por isso, devemos buscar espaços que puedan promover e potencializar sua participação. Vou trazer agora alguns exemplos destes espaços. Que são esses espaços de ação? Espaço de estudos doutrinários. São as classes que hacemos com os niños, com os jovens e com as famílias. Estas classes têm flexibilidade. O que quer dizer? Pode ser dentro do centro espírita, como também pode ser em áreas externas, como parques, como jardines, pode ser em uma visita ao planetário, pode ser em uma visita ao jardim zoológico. Então, as atividades podem ser dentro e fora do centro espírita. Depende da planificação e do número de educadores que temos para fazer as tarefas fora. Acá temos uma foto da educação espírita em Holanda e a juventude em Bolívia. Fizemos as atividades em um parque público e uma área verde pública, e ha sido fenomenal. Também nesse espaço doutrinário, quer dizer encontros de juventude. Acá temos um encontro de la juventude colombiana, ¿no? Em el último congresso colombiano em Pereira, não, realizado em Pereira, e acá tivemos um encontro de jovens. Também proporcionar encontro de niños. Acá temos em Bolívia, também em uma área verde, em um parque, um encontro de niños, onde hemos trabalhado o tema do respeito a las diferenças, que todos nós outros somos diferentes. É muito bueno cambiar um pouco onde estamos realizando as classes, porque se solamente realizamos dentro do centro espírita, depois de um certo tempo, dependendo da planificação, se queda como uma rotina, e os niños, saindo um pouco do centro espírita, se move um pouco a tarefa e os niños se quedam com mais entusiasmo. Acá hablamos de encontro de jóvenes, encontro de niños, e acá temos um encontro de niños e jóvenes, ocorrido el ano passado, em março, em Bolívia, primeiro encontro sul-americano de niños e jóvenes. Durante 3 dias, acá está
nossa querida amiga Susana, de Uruguai, que está com nós agora, Marta, de Colômbia, Onitza, e outras companheiras de Equador, temos Sérgio também de Uruguai, que está aqui com nós. Ha sido um trabalho maravilhoso, 3 dias de muito trabalho, muitíssimo trabalho, pero de grandes alegrias. Também temos que oferecer espaço de convivência familiar, que são as atividades, as classes para os familiares, ¿sí? E a orientação que temos é: o espiritismo bem compreendido é fuente bendita para o desempenho da missão da paternidade e maternidade. Portanto, momentos de estudos podem auxiliar em el desafio de espíritos que estão sendo invitados por la lei do progresso a caminhar juntos e apoiar-se mutuamente para lograr êxito em el cumprimento de la planificação reencarnatória. Como eu disse anteriormente, é importantíssimo os espaços para os familiares. Acá temos em Dinamarca um encontro de la família, onde estavam os familiares e os niños jóvenes, os niños e os jóvenes junto com suas mamás. Um outro espaço importante que temos que criar, que a área de educação oferece, é espaço de vivência e ação social. Ações sociais voltadas à prática da caridade e transformação social são veículos de informação e afeto que mobilizam mentes e corações na direção do bem comum. Acá, em esses espaços de vivência e ação social, estamos oferecendo a oportunidade para os niños e os jovens de vivenciar os conceitos que estão aprendendo. E acá temos como exemplo os jovens em uma instituição de niños e os niños em uma instituição de maiores. A área de educação também oferece espaço de confraternização. Um espaço muito importante de confraternização entre a família, entre os educadores, entre os jovens, que é importantíssimo este momento de confraternização, que pode ser dentro ou fora do centro espírita, que é um momento de fraternidade, de intercâmbio de experiências, de intercâmbios de sentimentos, extremamente importante, porque também é um momento de pôr em prática os conceitos que estamos ensinando como educadores e os conceitos que estão recebendo como jovens e seus familiares. Um outro ponto muito importante desta área é que possibilita espaço de integração em las atividades do centro espírita. A área de educação é necessário trabalhar junto com as outras áreas do centro espírita. Não é uma área independente, é uma área que faz parte da instituição espírita. Uma maneira de los niños trabalharem integrados ao centro espírita é, por exemplo, cuidar do jardim do centro espírita. Outra maneira é ajudar a limpeza do centro espírita, a organizar os materiais do centro espírita. Há tarefa para todos. Por exemplo, de los niños, entregar os vasos de água para os adultos. É muito importante esta integração para que os niños sintam-se parte da instituição e não somente ir para a escola, ir para a classe, aprender e para casa. Não, necessitam estar integrados à instituição espírita. Os jovens é fundamental esta integração. E os jovens podemos integrá-los de várias maneiras. Por exemplo, acá temos os jovens de Colômbia
que estavam trabalhando com os niños durante o encontro que hemos hablado durante o Congresso Colombiano. Então, os jovens podem trabalhar como ajudantes das classes do Centro Espírita. Os jovens podem trabalhar em la biblioteca do Centro Espírita, em la parte tecnológica, através de periódicos, através da página web. Os jovens podem fazer a oração em las conferências e se prepararem para também fazer pequenos estudos em los Centro Espírita. É necessário oferecer a oportunidade para que os jovens possam fazer este trabalho e se sentirem mais integrados à la instituição. Isto favorece muitíssimo a participação de los jóvenes. É muito importante, me gostaria de enfatizar, este trabalho com os jóvenes. É importante para os jóvenes e para os centros espíritas. Vamos a mirar. Para os jóvenes, propicia a vivência do sentido de solidariedade, de responsabilidade, de compromisso com o perfeccionamento de si e do meio social. Um outro ponto importante para esse trabalho junto à instituição espírita para o jovem: desarrollo de novas competências e habilidades que contribuirão com as atividades que desempenha em los demás contextos sociais de sua vida. Los benefícios para a instituição espírita revierte en la continuidade a médio e largo prazos de los trabalhadores desarrollados por la casa espírita e renueva as habilidades de los actuales trabalhadores e comparte experiência com os novos trabalhadores. Esta integração é fundamental para os dois lados, tanto da instituição como também para a juventude. E para finalizar, me gostaria de trazer um ponto muito importante, que é a importância da divulgação da área. É muito importante divulgar este trabalho que as instituições espíritas desenvolvem. Devemos aproveitar todas as conferências públicas para esclarecimentos relativos à área da educação espírita, buscando ressaltar a relevância da tarefa, invitar as pessoas que participem para trazer seus filhos, para participar nas classes de adultos, para participar como ajudantes. Um outro ponto importante: divulgação de carteles e murales para utilização de carteles e murales para divulgar os trabalhos de los niños e de los jóvenes, assim como notícias sobre a área. E também, por último, distribuição de mensagens, enfatizando a importância desse trabalho. A continuação, vamos atender minha querida amiga irmã Albita, que vai falar sobre a responsabilidade e participação dos trabalhadores espíritas em esta tarefa. Vou sair. Bueno, muy buenas tardes para los compañeros, los cuales no nos habíamos saludado. Claudita, te agradezco muchísimo, muchísimo, excelente intervención. Y lo deja a uno reflexionando bastante, porque la importancia del centro espírita es vital. Si el centro espírita no está concientizado de esta labor, podemos hacer cosas bellísimas, pero si no tenemos el apoyo del centro espírita, nada va a funcionar. Sí. Gracias, Claudita. Excelente intervención. Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda parte. Ya hablamos de ese macro que es centro espírita, ¿sí? Cómo está imbuido dentro de las tareas de infancia y juventud, familia, infancia y juventud. Ahora vamos a hablar de qué ocurre con los que dirigen ese centro espírita, ¿sí? ¿Qué ocurre con aquellos que son
los trabajadores espíritas cuál es nuestra responsabilidad. Entonces, vamos a trabajar la responsabilidad y la participación de esos trabajadores espíritas. En el momento que nosotros estamos viviendo, que es un momento trascendental en la historia de la humanidad, no podemos nosotros dejar olvidar que la educación es la parte más importante para el proceso de los seres humanos. Y si estamos hablando para ese proceso, es para un proceso de perfeccionamiento en los seres humanos. También escuchamos y sabemos nosotros que estamos en un proceso de transición planetaria. Un cambio planetario se está gestando en estos momentos en nuestra humanidad. A través de la literatura de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, en el libro Transición Planetaria, nos hemos enterado de la reencarnación de muchos seres de otros planetas como Accioni, que vienen a ayudar a nuestro planeta Tierra en ese cambio, en ese proceso evolutivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Renacen niños, muchísimos, pero diferentes, con actitudes, con cualidades mayores a las que nosotros estamos acostumbrados. Y es por eso que encontramos en nuestras casas espíritas niños con un bagaje espiritual impresionante. Yo tengo un niño de 5 años que, mejor dicho, me deja literalmente con la boca abierta cada vez que hablo con él, ¿sí? Entonces lo dejan a uno de ver los conocimientos que traen. Debemos prepararnos para esa educación de la nueva era, esa educación de esos seres que han llegado a esa transformación de nuestro planeta. Y debemos entender que debemos dar una educación holística. Ya debemos trabajar las diferentes dimensiones del ser. Debemos trabajar la parte física, debemos trabajar la parte psicológica, social, ecológica y espiritual. Por eso cuando hablamos de una educación holística, decimos que es la educación que abarca la biopsicosocio-eco espiritual del ser humano, las 5 dimensiones, ¿sí? Y que gracias a Dios también la Organización Mundial de la Salud ya está inmersa en este tema, porque ya nos están hablando de esa educación holística. Entonces, si estos entes que no son espíritas nos están hablando de una educación multidimensional, pues nosotros como dirigentes espíritas no podemos quedar atrás, sino por el contrario, tenemos que liderar este proceso, ¿sí? Y debemos prepararnos para liderar este proceso. Porque en nuestro centro espírita, como Claudita nos recordaba, y lo dice Chico Javier, el centro espírita es una escuela, es un hospital de almas. Como hospital, llegan aquellos con necesidades de toda índole, ¿sí? A ser atendidos. Como escuela, a aprender en las diferentes edades, infantiles, juveniles, adultos y tercera edad. Pero todos llegamos a aprender, ¿sí? Entonces, el dirigente espírita, el trabajador espírita verdadero, debe prepararse para atender las diferentes áreas del centro espírita. No podemos quedarnos con decir, ay, no, es que yo no tengo ninguna afinidad con los niños. A mí no me gustan los niños y los jóvenes no los entiendo. Entonces, mejor trabajemos la actividad mediúnica, los pases, las conferencias, pero no nos metamos en ese cuento de niños y jóvenes. Lo digo porque lo he escuchado en diferentes centros espíritas, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Si tenemos que formar esos dirigentes del mañana,
esos trabajadores del mañana, nosotros vamos a tener nuestro momento de retorno a la patria espiritual. ¿Y qué va a pasar con nuestros centros espíritas? Lamentablemente en Colombia conozco 2 centros espíritas de diferentes ciudades que se han acabado porque nunca quisieron mirar la parte infanto-juvenil. Y llegaron los dirigentes a edad avanzada, algunos ya desencarnaron, otros están cansados, y el centro espírita con su estructura física, pero cerrada, porque no hay quien dé continuidad. Entonces tenemos que ser conscientes, concientizarnos nosotros como dirigentes de los centros espíritas, y no solamente de los centros espíritas, sino de las entes que dirigen el movimiento nacional, aquí en Colombia, Confecol, en el mundo, el Consejo Espírita Internacional, ¿sí? De esta gran realidad y de la importancia que debemos darle. Yo diría que el trabajo más importante en un centro espírita y de mayor delicadeza y sutileza es el trabajo con los niños y con los jóvenes, ¿sí? Entonces es fundamental que le apuntemos todos, que nos reunamos y conscientes de eso, empecemos a ver cómo está funcionando desde ahora mi casa espírita. Si yo estoy dejando que este trabajo infanto-juvenil sí se realice, pero que lo realice el grupo de personas que están a cargo. Y yo como presidente de la casa o como expositor, orador de la casa, no me inmiscuyo en ese trabajo. Mi trabajo es mi trabajo es ser el de mediunidad, pero no relacionarme con los niños. Y acuérdense que somos como una cadena, que nos engranamos, cada una nos vamos engranando para poder formar un todo, y ese todo es el centro espírita, ¿sí? Entonces es importante esa concientización. Por eso los invitamos a los dirigentes que nos están escuchando a formar ese departamento de familia, infancia y juventud, que siempre va a estar amparado por Jesús. Es un departamento que está amparado por Jesús, que no estamos solos, que así como tenemos apoyo del mundo espiritual para mediunidad, para pases, para las diferentes tareas que se realizan en el centro espírita, tenemos un duplo espiritual que apoya esa labor con los niños y con los jóvenes. Lo importante es que las personas responsables de este trabajo nos preparemos para tener la intuición y la ayuda, ¿sí? Porque los espíritus preparan cuando hay trabajadores, acompañan cuando hay trabajadores responsables, que no improvisan, ¿sí? Entonces, trabajemos nosotros como trabajadores de esta área y invitemos directa o indirectamente a esos dirigentes, a los presidentes, a los coordinadores de los diferentes departamentos a que se unan y trabajemos mancomunadamente. Porque este proceso no es un proceso aislado, ¿sí? La educación espírita no es un proceso aislado. Requiere de muchos entes para fortalecerse. Tenemos los maestros y los dirigentes espíritas. Aquí tenemos 2 partes. Las personas que trabajan directamente con los niños, llámense maestros, llámense evangelizadores, llámense profesores que trabajan directamente con los niños, y el grupo de personas que dirigen, que tienen los cargos del centro espírita, pero recordémonos que no son los cargos, sino los encargos que debemos realizar. Eso es lo importante. La casa espírita como tal y el medio social que rodea al niño. Entonces, la casa espírita, como Claudita muy sabiamente lo explicó, la importancia en este proceso. La familia del niño, que nunca podemos desvincularla. Es un trabajo mancomunado, unido, porque el niño pasa la mayor parte del tiempo con sus seres queridos.
y de ellos está aprendiendo muchísimo. Por eso debemos ayudar a esta familia para que también se forme, para saber dar la mejor educación y la mejor compañía a estos niños. Y nuestro principal eje de trabajo, los niños y los jóvenes. Y si vamos a ver, en la intersección de estos círculos están los niños y los jóvenes. Todos, de una u otra manera, estamos inmersos en ese proceso, directa o indirectamente, pero estamos ahí, relacionados con estos seres, ¿sí? En su proceso educativo. El doctor Becerra de Meneses, y lo vuelvo a traer, qué días hablé de él, con sus palabras sabias, nos da unas orientaciones, pero que uno las lee, las vuelve a leer, y son tan sustanciosas sobre la importancia de los grupos infanto-juveniles. He traído apenas 3 acotaciones de él. La primera, cómo los espíritus sitúan en el campo de las actividades de la institución espírita la tarea de la evangelización espírita infanto-juvenil. ¿Cómo los espíritus sitúan esa tarea? ¿Sí? No estamos hablando de los encarnados. Y dice, ha sido enfatizado que en cuanto sea posible, la tarea de evangelización espírita infanto-juvenil es del más alto y significativo valor dentro de las actividades desarrolladas por las instituciones espíritas. Muy relevante. En su amplia y valiosa programación de apoyo a la obra educativa del hombre. Si no fuese por la evangelización, el espiritismo, distante de su aspecto evangélico, perdería esa misión consoladora, confundiéndose con la diversidad de las escuelas religiosas en el mundo que, aunque útiles y oportunas, se estancaron en el tiempo, absorbiendo posiciones radicalistas y de dogmatismo. Miren ahí, en este solo párrafo. El más alto y significativo valor, el trabajo con los grupos infanto-juveniles, ¿sí? Y el objetivo, lograr esa misión consoladora. Y prosigue. Es forzoso reconocer que el espiritismo, sin mejoramiento moral, sin la evangelización del hombre, es como un templo sin luz. Eso le cuento que lo coge a uno y le llega al alma. Porque si siempre decimos que los centros espíritas son faros de luz, entonces, ¿qué serán aquellos centros espíritas que no le ponen atención a este trabajo? ¿Sí? Entonces, es como un templo sin luz. Ya tuvimos oportunidad de recordar que una institución espírita representa un equipo de Jesús en acción y como tal deberá concretizar sus sublimes programas de iluminación de las almas, dedicándose con todo empeño a la evangelización de la infancia y juventud. Todos los trabajos en el centro espírita son valiosos, todos, porque todos tienen un objetivo por cumplir, pero si nosotros no nos preocupamos por los niños y por los jóvenes, no vamos a poder lograr el objetivo principal de Jesús, que es poder sembrar ese consolador en esta tierra. Necesitamos el apoyo de ellos, porque ellos están en ese proceso de formación. Nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Continúa el doctor Becerra de Meneses. ¿Cuáles serían las condiciones esenciales para que alguien pueda desempeñar la tarea de evangelización espírita infanto-juvenil? Eso no lo hemos preguntado. Muchas veces llegan personas y nos dicen, yo realmente no sé nada de pedagogía, pero me encantan los niños y estoy dispuesta a aprender.
¿Qué necesito aprender para poder formar parte de estos grupos? Y aquí nos da más o menos algunas directrices. En las bases de todo programa educativo, el amor es la piedra angular, lo pone como principal, favoreciendo el entusiasmo y la dedicación, la especialización y el interés, la devoción y la continuidad, la disciplina y la renovación. Una vez en el trato con el niño y el joven, el esfuerzo renovador de la evangelización jamás prescindirá de la fuerza del ejemplo para quien enseña. Pone las virtudes, el amor como piedra angular y el ejemplo fundamental que arrastra. Jesús es el maestro por excelencia. Se nos ofreció por amor, enseñó hasta el último instante, se hizo el ejemplo permanente a nuestros corazones y en el esplendor del dolor, prendido al madero ignominioso, nos perdonó los defectos de los malos aprendices. Es justo, pues, que el evangelizador deba estudiar y observar todas las enseñanzas de la verdad, granjeando medios de encontrar caminos de liberación espiritual para cuantos se la quieran de corazón dadivoso. Entonces no necesitamos ser pedagogos. Es cierto que es una ayuda fundamental, valiosa, pero si tenemos otros estudios, pero en el corazón tenemos el deseo de trabajar, de entregar nuestra vida por estos niños, por estos jóvenes, hagámosla, teniendo como características fundamentales las que nos plantea el doctor Becerra Benítez. Y no solamente van estas características para las personas que trabajan con los niños y los jóvenes, para todo el mundo, y en especial también para los dirigentes de la Casa Espírita y los trabajadores de las diferentes áreas. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos creciendo y ayudando a crecer en la labor trascendental del dirigente de la Casa Espírita. Cuando desencarnemos, cuando sea el momento de llegar a la patria espiritual, nuestra verdadera patria, que podamos encontrar la satisfacción de la obra concluida. Los que no han leído el libro Volví del Espíritu de Jacobo, los invito a leer. Es un libro que lo hace a uno reflexionar de cómo, como trabajador de una casa espírita, tengo que entregarme a dar lo mejor de mí. Y como Jacobo en algún momento del libro dice, ya tengo mi luz propia. Esa luz propia que cada uno de nosotros nos la ganamos es con el trabajo dedicado, con la entrega, con el conjunto de actividades que debemos realizar en un centro espírita, sin competencia, sin mirar que un departamento es más importante que otro. No, porque todos están en ese engranaje, sea el departamento de mediunidad, sea el departamento de asistencia social, de asistencia espiritual, sea el departamento financiero, sea el departamento divulgativo, doctrinario, todos están en ese proceso de engranaje con el departamento de familia, infancia y juventud. Es un trabajo mancomunado, es un trabajo unido. Yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando están pensando en este momento, queremos hacer más en nuestros centros espíritas, pero no encontramos eco, no encontramos apoyo. Todos estos estudios, todos estos trabajos que estamos realizando, tarde o temprano van sensibilizando el espíritu de nuestros compañeros de las casas espíritas.
y van despertando. Todo tiene su proceso y en el momento de Dios las cosas se van dando. Lo importante es que de nuestra parte, cada uno de nosotros no miremos para quejarnos, sino que silenciosamente hagamos las cosas que nos corresponden hacer en nuestra casa espírita, para que nuestra casa espírita sea ese templo con luz propia. Trayendo a colación las enseñanzas del doctor Becerra en la primera pregunta que les leí y haciendo un resumen de su respuesta, que les digo que no se aplica solamente para nosotros los trabajadores en esta área. Si nos están escuchando presidentes de federaciones, si nos están escuchando presidentes de centros espíritas, si nos están escuchando trabajadores de diferentes áreas, tengamos en cuenta que estas recomendaciones del doctor Becerra se aplican para todas las labores de nuestro centro espírita. El amor como la piedra angular en la educación, porque todo es un proceso educativo. El entusiasmo que le pongamos, el querer hacer las cosas, con esa voluntad, con ese deseo. El espiritismo no impone, el espiritismo expone. Entonces, que todo lo que vamos a hacer en nuestras casas espíritas y más con estos niños, lo hagamos con entusiasmo, con entrega. Que seamos trabajadores continuos, no aquellos que van un día, otro día no, y van cuando no llueva, cuando el tiempo esté tranquilo para ir. No, Jesús necesita trabajadores comprometidos, que cumplamos esa tarea que nos fue asignada con continuidad, venciendo los obstáculos, poniéndoles el interés por hacer las cosas. Y ese interés nos lleva a ir más allá, a dar ese kilómetro extra, a ser esos seres extraordinarios, no quedarnos en esos seres ordinarios que hacen comúnmente lo que le piden. Por eso debemos que ponerle dedicación, mucha dedicación, para que todo nuestra casa espírita funcione con esa tarea de consolar, observar las familias, observar los niños, comportamientos que tienen, mirar que a veces esos comportamientos, por más mínimo que sean un niño, nos da pauta para entender situaciones que están viviendo en la familia. Debemos observar muchísimo. Por eso fue uno de los ejes fundamentales que Kardec utilizó en su método, ¿sí? La observación. Y eso ayuda grandemente. Devoción, entrega, amor, abnegación, ir más allá de las cosas. Estudio, porque una persona que no está preparada, que no estudia, que no lee, es fácil de embaucar y de que pueda traer a su mente conocimientos que no son. Y por ende, se está él afectando y está afectando a los seres que tiene a su alrededor. Estudio. Pasemos todos por el tamiz de la razón. Analicémoslo con objetividad, con lógica, ¿sí? Disciplina. Disciplina para poder hacer las tareas a la hora que son, en los días que son, cumplir nuestras responsabilidades en todo momento, porque no es un trabajo que lo estamos realizando solos, es un trabajo con acompañamiento del mundo espiritual, pero sobre todo, ejemplo. Y ese ejemplo nos lo da desde el presidente de la casa espírita, cuando el niño llega y lo saluda y el presidente está tan embobado con sus labores que ni siquiera lo determina, ni siquiera lo saluda.
Este ejemplo nos lo da el presidente de la Casa Espírita cuando ni siquiera sabe el nombre de los niños que forman el grupo infanto-juvenil. Este ejemplo nos lo dan los dirigentes de los diferentes departamentos, cuando no saben quiénes conforman estos grupos, ni de dónde salió ese niño. No saben nada de ello. Es una entrega total entre todos para las diferentes tareas y más para esta tarea, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos muy en cuenta este trabajo. ¿Cómo? Qué pena que no puedo leer acá. ¿Cómo pueden los dirigentes espíritas colaborar con los educadores, creando condiciones más favorables al trabajo en esta área tan importante? Entonces, ¿cómo esos dirigentes espíritas pueden colaborar con las personas que conforman esta área? Y encontramos, tengo un problema de equipo, que es que no me está dejando pasar la diapositiva. Qué pena, problemas que tuve aquí de tecnología. Entonces la respuesta esta respuesta nos la da en la campaña 20 años de la campaña permanente, ¿sí? Francisco Thyssen en espíritu por psicografía de Divaldo Pereira Franco. Y nos dice, cabe al dirigente espírita la tarea de proporcionar a los educadores todo el apoyo necesario para el buen éxito del emprendimiento espiritual. No se trata apenas de una contribución moral, lo que necesitan, sino también de condiciones físicas, ambientales, de promover estudios sistematizados de la doctrina espírita, de incentivar la participación de los educadores en cursos de formación, de demostrar el entusiasmo doctrinario, atrayendo a los padres, a los niños, a los jóvenes, facilitando el intercambio entre todos los participantes y a su vez involucrarse en el trabajo que es de todos nosotros, encarnados y desencarnados. Una vez más, no lo ratifica. Comprendiendo que la tarea de la educación espírita cristiana es de mayor importancia. El dirigente de la casa espírita se sentirá envuelto con la noblecedora labor, disponiéndose a brindar toda la colaboración necesaria para el éxito de la misma. A veces he estado en diferentes centros espíritas aquí en mi país y en algunos cuando hablábamos de que no tenían grupos infantojuveniles, los miembros del centro espírita decían, pero es que nuestro local es muy pequeño. La infraestructura de nuestro centro espírita es pequeña. Entonces tenemos que tener espacios para esto, para esto, para eso. Y mencionaban todos los espacios, pero no había el espacio para los grupos infantojuveniles. ¿Y por qué no lo había? Porque en el corazón de ellos no estaba presente. ¿Sí? Le dan mayor importancia a otras tareas que a esta gran labor. Que dirigentes y directores, colaboradores, directores directos o indirectos, promocionen más la atención a los niños y a los jóvenes en las agrupaciones espíritas, ya sea adecuándoles el ambiente para tal ministerio, adaptando o improvisando los medios, de tal suerte que la actividad de educación para la infancia y la juventud se desarrolle, crezca e ilumine.
cómo Jesús empezaba a hablar con los niños y también con los adultos debajo de un árbol. Conocí un centro espírita aquí en Bucaramanga, perdón, aquí en Colombia, donde en el patio de la casa, una casa muy pequeña que era el centro espírita, pero el patio de la casa de la señora dueña de este hogar, ella prestaba su patio para que trabajaran con los niños y con los jóvenes. Eran espacios muy reducidos, pero había tanto amor en las personas de ese centro que buscaban la manera de cómo fuera, darle las actividades, desarrollar las actividades con los grupos infanto-juveniles. Empezaron con poquitos niños. Hoy este centro espírita tiene grupo infantil, prejuvenil, juvenil, trabaja mensualmente con talleres de padres de familia, pero se les vio el empeño. Personas muy humildes, pero deseaban hacerlo y lo hicieron. Es muy gratificante ver el empeño, como desde la presidenta de ese centro espírita y cada uno de sus trabajadores, para ellos era tan importante este trabajo con los niños, ¿sí? Y es en una ciudad que tiene bastante dificultades con los jóvenes aquí en Colombia, ¿sí? Y es muy importante ver ese trabajo que han realizado. Es gratificante para nosotros. Ese ejemplo. Nos dice también el doctor Becerra de Meneses, ¿qué papel deben tener los espíritas que no actúan directamente en la educación de la infancia y la juventud en el centro espírita para el crecimiento y un mayor éxito de esta tarea? Entonces pongámonos nosotros, los que estamos escuchando, que no somos trabajadores de esta área. ¿Cuál es nuestro papel? Directa o indirectamente. Y dice el doctor, todos los espíritas comprometidos realmente en las filas de la fe razonada, cuando trabajadores deben estar en cierto modo empeñados en la tarea de la educación, que es sin duda alguna el sublime objetivo de la doctrina espírita. El sublime objetivo de la doctrina espírita. Estamos educando el espíritu. Si educamos al hombre, nuestro mañana, perdón, si educamos al niño, nuestro mañana será mejor. Pero enfoquémonos en esa labor y no nos convirtamos nosotros en obstáculos de las personas que realizan esta labor. Al contrario, unámonos para ver cómo podemos ayudarlos. Importante que nosotros como trabajadores espíritas, como educadores en el área de familia, infancia y juventud, estemos revisándonos constantemente ese quién soy yo. Nadie, absolutamente nadie, da de lo que no tiene. Hay falencias morales en muchos de nosotros, o en todos. Pero el Evangelio de Jesús nos está invitando a que nos conozcamos, a que cambiemos, a que nos reformemos, a que nos convirtamos en esa roca moral, que podamos tener nuestra propia luz, como lo dice Jacobo en el libro Volví, que me impactó bastante. Que miremos cómo ese trabajo y demos lo mejor de nosotros. Que si estamos aprendiendo nosotros por el ejemplo de otros, entendemos también que hay otros que están aprendiendo por el ejemplo de nosotros, ¿sí? Recordemos, en la película de Chico Javier hay una parte que me llamó muchísimo la atención. Chico muy enfermo, estaba en su cama y llega la persona que lo cuidaba y le dice, Chico, ¿te vas a alistar? Porque él se paró a alistarse.
chico, ¿te vas a alistar para ir al centro espírita? ¿Cómo? Si estás enfermo. Ahora no debes ir. Y chico se queda mirándola y le dice, si yo espero para estar bien, nunca voy a ir a la casa espírita. Él estaba muy malito. Pero eso a mí me impactó, la verdad me impactó y me movió el piso. ¿Y cuántos de nosotros, por una gripita, llamamos para decir, hoy no puedo ir, no puedo asistir? Porque está lloviendo, no voy porque si me sereno de pronto me pongo mala, ¿sí? Y sacamos excusas y excusas. Y peor, cuando tenemos ese trabajo con los niños y lo dejamos tirado, que llamamos a último momento. Ay, fulanita, usted puede desarrollar la tarea con los niños hoy porque yo no puedo ir. Está serenando, no puedo ir. Y resulta que esa fulanita no tuvo el momento de prepararse. Puede leer la ficha, puede leer la temática, pero esa fulanita no se preparó ni intelectualmente ni espiritualmente para estar con los niños. Entonces, tratemos de darle esa continuidad que nos hablaba el doctor Becerra ahí, a todos los trabajos que estamos realizando y especialmente con los chicos. ¿Hay cosas de fuerza mayor? Sí, las sabemos, hay cosas de fuerza mayor, pero cumplamos en la medida de nuestras posibilidades con nuestros trabajos. No nos olvidemos esa partecita de la vida del chico. Si yo espero para ir al centro espírita cuando esté bien, nunca voy a ir. Por eso, entendamos, y vuelvo a traer eso que lo pasé la semana pasada de Friedrich Nietzsche, que el verdadero maestro enseña no con lo que sabe, sino con lo que es. Modelaje. Modelaje. Mire, ustedes no saben la alegría que le da a un niño de un grupo de los pequeños cuando llega un dirigente de la casa espírita X, puede ser el conferencista o el orador o el presidente, y lo saluda y le dedica tiempo. Ellos llegan donde uno, ¡ay, qué alegría! Imagínense que fulanito me miró. Imagínense que habló conmigo. Eso a ellos les da una satisfacción porque es que se sienten importantes. Son importantes. Siempre son importantes. Y siempre debemos darle esa importancia. Entonces, bajémonos al nivel de ellos. Conozcámoslos. Todos. Que todos participemos de esos encuentros que se hacen en familia, que todos participemos, que hagamos encuentros con las diferentes personas del centro espírita, en los encuentros familiares, con los niños, que hagamos esta integración y que nos conozcamos porque somos un todo, somos un todo. El profesor Herculano Pires, en Pedagogía Espírita, nos dice: el problema de la educación espírita se impone, por lo tanto, como el más urgente del momento espírita que estamos viviendo, el más urgente. Y esta llamado de atención que nos hace el doctor Herculano Pires, lo debemos tener todos presentes en las diferentes áreas. Es el problema más urgente que se impone en este momento. Y unámonos para hacer ese trabajo mancomunado. Juana de Ángelis, en el libro Vida Feliz, que es un librazo, en la página 201 nos trae este mensaje que le llega a uno al alma. Analicémoslo todos. Quien aspira por un futuro mejor para la humanidad debe contribuir para la educación y la vida infantil. Lo que se aplique en los niños será devuelto con intereses. La inversión de amor retornará en forma de bendiciones salvadoras y la de abandono volverá como delincuencia y desgracia.
Si te faltaran recursos más específicos para auxiliar a los niños, ofrécele palabras lúcidas que no corrompan y ejemplos que los estimulen a ser verdaderos ciudadanos más tarde. Ejemplos. Construye hoy tus días del mañana. Veíamos la foto que Claudita nos mostraba, una de las fotos de esos niños visitando un ancianato, ayudando a personas de tercera edad. Cuando vi esa foto yo me ponía a pensar, bueno, y si yo soy esa señora de tercera edad que estoy ahí y vienen a visitarnos los niños de nuestro centro. Entonces, mis queridas compañeros, por favor, reflexionemos y entendamos que eduquemos buenos niños y jóvenes y así estaremos educando buenos espíritus. Es un trabajo conjunto, unido, con amor y por amor. Y como dice el doctor Becerra de Meneses en alguno de sus mensajes, no hay tiempo para perder el tiempo. Hay mucho por hacer. Por eso, con Claudita, hemos hablado de que hay que seguir, debemos continuar con estos talleres. Hoy terminamos nuestro tercer módulo, pero muchos de ustedes nos han escrito y están interesados en que continuemos. Por eso, con Claudita hemos hablado de que vamos a continuar con la segunda fase de estos talleres. Y en esta segunda fase vamos a trabajar el 7 de mayo todo lo referente a los niños y el 14 todo lo referente a los jóvenes. ¿Cómo es su desarrollo evolutivo? ¿Cómo es su desarrollo psicológico? ¿Cómo es su desarrollo espiritual? ¿Qué características presentan los niños de acuerdo a sus edades? ¿Cómo debemos llegar a ellos? Igualmente a los jóvenes. Todos están invitados para que ahorita, el 7 de mayo, a la misma hora, 4:30 de la tarde, hora Colombia, podamos iniciar con este trabajo. Segunda fase. Para una nueva sociedad se necesitan nuevos hombres. Estamos en un proceso de transición planetaria, nuevos hombres. Es por eso que la educación desde la infancia es de suma importancia. León Denis, ¿hace cuántos años lo diría León Denis? ¿Hace cuántos años Kardec nos dijo que solo por la educación, más que por la instrucción, es que se transforma la humanidad? Y todavía en estos momentos hay algunos que no lo hemos entendido. Es el momento de sentarnos a reflexionar y actuar, porque debemos tener esa correlación en el pensamiento que nos lleva a la reflexión, en el sentimiento que le ponemos a hacer las cosas, pero a llevarla a la acción. Esa es la coherencia que debemos tener como verdaderos espíritus. Muchísimas gracias a todos. De todo corazón estamos complacidos con su presencia, con su acompañamiento.